Primero me quiero presentar. Soy Lucía Fenoglio, soy ingeniera electrónica, pero además de realizar proyectos de instrumentación y control, también realizo proyectos del área eléctrica. Hago proyectos y también hago capacitaciones que básicamente son mostrar un poco nuestro día a día como proyectista. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un grupo de ingenieros que nos dedicamos a hacer la ingeniería básica de detalle de los proyectos, ya sea industriales o domiciliarios. El eje de esta charla es la documentación técnica, ya que un proyecto industrial nace de la necesidad del proceso. O sea, para realizar un proyecto, por ejemplo, una planta petrolera, vos no solo necesitas de una sola área, sino, por ejemplo, aquí nombro algunas de las principales. Necesitas de procesos, que son especialistas químicos normalmente, tienen conocimientos químicos que ven todas las etapas del proyecto en sí. Por ejemplo, desde que sacas el petróleo, cómo lo sacás, hacia luego qué pasa con ese petróleo, va por un tanque separador que separa las fases, después va por un tanque de almacenamiento, después va por una ULAC, una unidad fiscal, donde antes de venderla se fijan que cumpla con todas las condiciones. Bueno, los de procesos son los que ven en general todo el proceso que nombré. También tenemos área que se llama piping, que son especialistas en las tuberías. ¿Por qué necesitamos esto? Porque todos los procesos que vine nombrando anteriormente pasan por tuberías, es decir, por una tubería el petróleo pasa del tanque de almacenamiento al tanque separador y del tanque separador a la ULAC. Todo el recorrido es por tuberías, por lo que se necesitan especialistas en tuberías que te digan qué material se necesita, de qué pulgadas y demás. Luego necesitamos instrumentación y control, porque no solo medimos, sino también tenemos que controlar el proceso en sí, y eso lo hacen normalmente especialistas electrónicos como yo, ya que por un simple hecho de que los instrumentos se comunican por señales y, y bueno, las señales normalmente son analógicas, digitales, electrónica. Luego tenemos eléctrica, que la eléctrica es básicamente lo que se necesita para la distribución de la energía inicial. Civil, quienes ven las estructuras, como, no sé, hormigón, pasarela, y mecánica, porque también todas, por ejemplo, las hojas de datos de las bombas o demás equipos, está la parte que se llena, que es la parte mecánica de esos equipos. Ahora, cada área que nombré anteriormente genera su propia documentación que en conjunto hacen el proyecto. Ahora sí, ¿qué es un proyectista? Eso es una pregunta, porque algunos no saben qué es. Les quiero decir que es un trabajo, un puesto laboral. Se puede trabajar de proyectista en dependencia. Es el especialista que transforma las necesidades del proceso en documentación técnica y es el punto de partida para cada disciplina desarrolle su parte. Es el punto de partida del proyecto en sí. Primero se hace la documentación del proyecto y después se lo construye. La idea es esa. No siempre pasa, pero la idea es esto. Ahora, antes de seguir, quiero mostrarles, porque hay cómo ustedes pueden conseguir trabajar de esto. En las empresas hay varias empresas de ingeniería básica de detalle, consultorías, empresas de ingeniería que se dedican a hacer
que tienen todas estas áreas que nombré anteriormente y se dedican a hacer específicamente estos documentos. ¿Se necesita ser ingeniero para ser proyectista? La respuesta es que no. Esa es la diferencia entre ser ingeniero en procesos y ser proyectista en procesos, por ejemplo. No es necesario. Si alguna empresa pide como requisito ser ingeniero, lo que pueden hacer, y si no tienen el título, es apuntar a la empresa como cadista o dibujante, que básicamente son los que saben usar la herramienta de dibujo, normalmente es la de AutoCAD, a pesar de que hay muchas herramientas de dibujo. AutoCAD es la que usa casi la mayoría de las empresas y por esa razón le pusieron directamente cadista en vez de dibujante a ese puesto laboral. AutoCAD es una herramienta de dibujo que no es nada complicada, con práctica. Tampoco hay que ser expertos dibujantes, ya que todos los bloques ya están armados. Tenés que copiar, pegar, unir de acuerdo al proyecto y lo que necesite. Pero la idea es, ustedes sin tener los conocimientos técnicos necesarios, pueden apuntar como dibujante, están al lado del proyectista, cobran casi lo mismo y luego a lo largo de los meses, y su compañero o colega que ya es proyectista le brinda los conocimientos técnicos necesarios, normalmente te ascienden a proyectista sin tener un título universitario de ingeniero. Es decir, no necesitas firmar, ya que la empresa, aquí en este caso, eh, es el que se encarga de hacer la firma, o sea, vos no tenés que ser, vos no tenés que firmar ni nada de eso. Ahora, otra cosa, ¿cómo más se puede trabajar, además de independencia? Yo soy ingeniera electrónica y después viví en Neuquén, ahí trabajé como proyectista de instrumentación en varias empresas, en una que se llama CIS Ingeniería, que es una empresa grande de, como dije, consultoría de ingeniería básica de detalles, son edificios de las distintas áreas y bueno, ahí hacía la parte de instrumentación y control para proyectos petroleros normalmente. Pero luego de eso, yo soy tucumana, a mí me cuesta el desarrollo, digamos. Empecé a hacer proyectos por mi cuenta, sin necesitar la firma, ¿por qué? A pesar de que ya soy ingeniera, por ejemplo, hago proyectos para arquitectos o para constructoras o para estas empresas que a veces también necesitan eh, documentos urgentes y no llegan con la cantidad de gente que tienen en dependencia, terciarizan algunos documentos. Entonces trabajo freelance desde mi casa. Por ejemplo, estoy haciendo, a ver, un proyecto para una arquitecta de Santa Cruz, desde acá, digamos. Yo solo me tiene que pasar los planos de la arquitectura y yo desde aquí, desde mi casa, le hago los proyectos que me pide. Le hice, este solo era una casa de 2 pisos, eran 2 casas en realidad. Quería la parte eléctrica, digamos. Entonces, también tenés esa opción. Es un trabajo importante porque básicamente necesitas seguir la normativa y hacer todo calculado, no solo por experiencia, también hay mucha gente que, por ejemplo, una instalación en una casa solo la hacen los electricistas solos y no hacen ningún cálculo, sino por experiencia de que ya hicieron una casa y no explotó nada, bueno, lo siguen haciendo igual. Pero bueno, la idea es que se implemente más, seguir las normativas, hacer los cálculos. Obviamente que en la parte industrial ya es obligatorio presentarlo
los documentos al Colegio de Ingenieros. Por ejemplo, el proyecto que vamos a ver en la capacitación de eléctrica es un campamento en la Puna que se hizo para una minera. Bueno, ese tiene que estar aprobado por el COPAIPA tiene que tener los papeles de aprobación, digamos, por el Colegio de Ingenieros para poder ser construido. Entonces, bueno, a ver, voy a seguir con la presentación, porque acá les explico, les voy explicando de las dos formas que pueden trabajar de esto. Si ustedes se encuentran en una empresa en dependencia o quieren armar su empresa, normalmente lo primero que ven es este servidor con estas carpetitas. ¿Qué son cada carpetita? Son básicamente las áreas que les nombré anteriormente. La C es de civil, la E es de eléctrica, la G es de documentación general, la I de instrumentación, la M de mecánica, la P de piping, la R de proceso y la S de también civil, pero otras estructuras. Por ejemplo, lo que es hormigón lo ponen en la C y lo que es pasarela en la S. Bueno, esto les enseño para que si llegan a conseguir un trabajito de esto, no, la primera semana es como un poco complicada porque no entienden nada. Entonces, lo primero que le van a explicar es el servidor. Casi todas las empresas en estas áreas, las industriales obviamente, si estamos hablando de un trabajo de domiciliario, no, se va a necesitar el arquitecto, luego la parte eléctrica, no va a haber tantas áreas, pero más o menos es un panorama. La documentación técnica obviamente garantiza que los proyectos sigan las normativas vigentes, asegurando calidad, seguridad y eficiencia. Lo que te dice acá es que básicamente hay que seguir las normativas y realizar la documentación para que no proyectarlo por experiencia nada más, para que se garantice que todo va a salir bien cuando se construya. Y también vigentes porque la tecnología va cambiando, entonces al ir cambiando, también van cambiando los riesgos. Y bueno, las normativas vigentes nos van a decir cómo cubrirnos de los nuevos riesgos que nos da la tecnología. Acá hay un listado de documentos conforme a obra. Esto es cómo se organiza, para que ustedes entiendan, una empresa en dependencia, cuando ustedes ya estén en el área ya haciendo su documentación. Esta ficha que ven acá la hace la parte de generales, que no las había nombrado antes, generales, los que se encargan de ver toda la documentación, cómo se va a organizar. Y por ejemplo, si yo soy de civil, voy a la primera, a la cuarta columna, primera fila, y acá me dice que yo tengo que hacer una fundación desgasificador del del DS8419 para esa planta. Si yo soy de instrumentación, que tengo más eh, a todos los documentos de instrumentación, porque yo los hago, tengo que hacer acá abajo, veo, tengo que hacer una arquitectura de control para esa planta. Ahora, cuando yo la hago, pongo aquí qué revisiones, porque todos los documentos tienen revisiones. No porque yo haga un documento y ya está listo apto para construcción, eso es muy importante. Normalmente los documentos A, B, C, D son los primeros que se hacen, no están aptos para construcción y los documentos que tengan números están aptos para construir. Eh, Luego, bueno, acá ponemos la cantidad de hojas y la fecha que vamos emitiendo cada documento que se va necesitando. Es una forma de organización. Bueno, acá les había puesto algunos documentos que me parecen como esenciales para mostrar. También les puedo mostrar los documentos en CAD, pero bueno, ahí tengo una fotito. Ya tengo la diapositiva armada. Este es un documento de instrumentación, es un layout de canalizaciones. Si ustedes ven los globitos que ven ahí, son los instrumentos de la planta y las señales digitales y analógicas, que son lo que se comunican los instrumentos, son las líneas naranjas y celestes. El fondo es de piping.
el fondo lo hizo piping porque el fondo son tuberías. Entonces yo agarro un documento de piping y encima le pongo la canalización de mis instrumentos. Entonces trabajamos en equipo. Por eso digo que es un equipo multidisciplinario que trabaja en equipo. Este documento es un PNID, acá solo hay una hoja, pero un PNID son millones. Es el documento madre de una planta petrolera o una planta, porque acá se ve toda la planta, se ve todos los equipos, la instrumentación, los lazos de control, las tuberías. Por ejemplo, es muy útil para hacer el precomisionado y la puesta en marcha, es muy útil para la ingeniería básica, para el mantenimiento, es un documento muy útil y lo hace el área de procesos, pero junto con instrumentación y control y junto con piping. Esto es un layout de canalizaciones, pero de eléctrica. Bueno, acá no se ve bien, se ve borroso. Ya lo voy a mostrar bien porque este es el campamento que vamos a hacer en el curso de proyectista eléctrico. Entonces, acá si ustedes pueden ver, el fondo no es de piping, porque no hay tuberías, el fondo me lo hizo un arquitecto y yo por encima dibujé la canalización de mis cables y hacia dónde van, hacia qué tablero. Acá no lo pueden apreciar bien, pero ya les muestro el cable. Luego este es el mismo campamento que vimos aquí en 3D. Utilizamos un software Dialux. Lo que sí quiero decir que a nosotros no nos interesa tanto el dibujito en 3D, a nosotros nos interesa el cálculo de Lux, el cálculo lumínico que se necesita para seguir la normativa. Entonces, esto es solo simple para que el cliente lo vea nada más de diseño, pero lo más importante es lo de las líneas amarillas, que es el cálculo lumínico. Eh, Al final van a poder decir las dudas y demás. Ahora voy a seguir con los webinars. Bueno, les voy a explicar un poco de todos los cursos. Seguramente casi todos deben estar por el de eléctrica acá, porque es el que ya viene, es el que más pronto está por iniciar. Pero, bueno, a ver, iniciamos con el de eléctrica. Bueno, en la eléctrica, la documentación eléctrica. ¿Qué son las normas AEA? Nosotros en la documentación seguimos las normativas AEA. Significa la Asociación Electrotécnica Argentina. Es una entidad que crea normas técnicas para asegurar instalaciones eléctricas seguras y eficientes en nuestro país. Estas normas se basan en la IEC, que son las internacionales. Son las normativas internacionales aplicadas a todo el mundo. Ahora, ¿qué hace la EA? Adapta las IEC a la realidad de Argentina. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, en otros países hay otra frecuencia, hay 60 Hz, hay otra tensión. Bueno, acá la adaptan a la tensión de aquí, a la frecuencia de aquí, y hacen las normativas que son aptas para nuestro país. Entonces nosotros en nuestras capacitaciones seguimos estas normativas que son las argentinas y son aptas para todo el país de Argentina. Bueno, acá les mostraba una planilla de cargas, algo pequeño, es un documento que sí o sí es entregable tanto para el COPAIPAD, para el ingeniero, para el colegio de ingenieros, como para también el cliente. Aquí lo que se ve, se hacen los cálculos necesarios para sacar, por ejemplo, la sección de tus cables, las distintas cargas que tengas. Eh, y hay cosas que sí o sí son obvias, que es, por ejemplo, la corriente que vos vas a ocupar tiene que ser menor a la corriente que admisible de tu cable, que es la corriente que soporta mi cable. Luego hay otras normativas que te dicen que hay una caída de tensión necesaria, o sea, con una caída de tensión límite, que normalmente es el 3%, depende qué tipo de circuito estés realizando, entonces tenés que ver que siga la normativa. Eso lo vamos a ver después.
Entonces, gracias a esta planilla de cargas, hacemos todos los cálculos para luego volcar esta planilla a un unifilar. Un unifilar es algo, algunos me dicen multifilar, unifilar, estamos viendo, son parecidos. El unifilar es como algo resumido, que por ejemplo, o sea, acá te está diciendo 2 por 16, significa que son dos cables. Si estuviera un multifilar, lo dibujaría los dos cables, pero es prácticamente lo mismo. Eh, Enseñamos unifilares porque es lo que se necesita para presentar en el colegio de ingenieros. Con eso es suficiente. Aquí, ahora les enseño un poquito de instrumentación y control. Instrumentación y control, como dijimos, eran los globitos que veíamos en el PNID. Bueno, la simbología o nomenclatura ISA de instrumentación, la Sociedad Instrumentista de América, publica normas para símbolos y términos y diagramas que son reconocidos en la industria. Es decir, siguiendo la normativa ISA, nosotros podemos nombrar a todos los instrumentos que vemos en la planta. Yo ahora les voy a dar un ejemplo, les voy a mostrar un PNID acá, para que ustedes vean lo que estoy diciendo. Un PNID, como dije, tiene muchísimas hojas. Son todas estas hojas el PNID, muchísimas en toda la planta. Y lo que yo les estaba diciendo era que estos globitos eran los instrumentos y que nosotros, siguiendo las normativas ISA, podíamos nombrarlos. Vamos a dar un ejemplo rápido. Nosotros siguiendo esta normativa, que es este cuadrito, mirá la normativa ISA, ustedes la leen y la pueden apreciar. A ver, la voy a poner así. Ahí, perfecto. Bueno, nos dice acá, lit, vamos con la L, dice primera letra y acá dice letras sucesivas. Entonces, en primera letra, la L, vamos L, bajamos, y la tenemos acá. Y nos dice que significa nivel. Entonces, nosotros ya sabemos que esta letra es nivel. Luego vemos la I. Ahora, la I no está en primeras letras, está en letras sucesivas. Entonces, buscamos acá la I, pero no es corriente porque no está en primera letra. Vamos a letras sucesivas y nos dice que significa indicación. Entonces, nivel, indicación. Ahora buscamos la T. La T está acá abajo, no está en primera letra porque es la última. Letras sucesivas, vamos a transmisor. Entonces, si ustedes recuerdan antes, dijimos que es un transmisor, indicador, porque decía indicación, de nivel. Entonces, así van leyendo y saben qué instrumento es cada globito. Esto es eh, para que sepan en general. Bueno, les voy a mostrar ahora lo del proceso. Proceso es el otro área, el área que hace el PNID que estábamos viendo antes, que normalmente son químicos. Esto lo da una ingeniera química que ahora reside en Neuquén, es cordobesa, y ella hizo este PDF para ampliar un poco lo que ve en cada clase y les voy a leer más o menos. En la primera clase de proceso, lo que hacen es ver toda la documentación de proceso, que es un PNID, un diagrama de flujo de proceso, memoria de cálculo, filosofía de operación, memoria operativa, hojas de datos, de especificaciones técnicas, estado de líneas, equipos y valores. Luego, en la segunda clase, ven conceptos del rublo oil and gas. Ah, esto no lo había dicho. Eh, la de proceso es exclusivamente de petróleo. Se ve proyectista de procesos petroleros, tendría que haber puesto. Bueno, entonces ven conceptos del rubro, como pozo, yacimiento convencional, no convencional, probabilidad, velocidad. En la clase 3 se centran en una de la documentación que se llama diagrama de flujo de procesos, que es algo muy parecido al PNID que mostré recién,
pero es más resumido. Es lo que primero proceso hace. Es como un resumen de la planta. No están todos los instrumentos, pero están los elementos principales, como por ejemplo los tanques y demás, como lo más importante. Entonces, bueno, les enseña más o menos cómo es este documento, cómo van pensando para realizarlo y demás. Y luego, desde la clase 4 ven mucho instrumentación y control. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, el PNID está lleno de instrumentos. Entonces necesitan saber qué es cada instrumento y para qué sirve. Se ven bastante de esto y luego ven instalaciones de superficie, como es batería, porque los de proceso se especializan en los equipos grandes que ven, como tanques, baterías, separadores en la otra clase y luego tanques y bombas. Esa más o menos es la clase del curso de proceso. También nosotros, eh, hablando de cada capacitación, normalmente cuando inician los en vivo, porque tenemos dos modalidades, tenemos modalidad grabada y modalidad en vivo. Las en vivo creamos un grupo de WhatsApp donde todos conversamos. Normalmente quedan los grupos, siguen conversando los chicos. Eh, por ejemplo, vamos a mostrar los de eléctrica. Vamos haciendo varias ediciones, como dije. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar, porque algunos hace poco, miren, por ejemplo, consultan: hola, buen día, gente, consulta, tengo un cliente que quiere que le haga y le reforme un par de planos, no son planos muy grandes, bueno, y nos pregunta cómo puede cobrar. O sea, entre todos van ahí dialogando todavía. Son varios y en eléctrica es la capacitación más demandada, por lo que a veces, mira, la edición pasada fueron 92 miembros. Eh, a ver, les quiero mostrar más o menos ahora qué va en vamos a ir a eléctrica, qué va en cada clase, para que más o menos, así como les dije en proceso, ahora en eléctrica, la clase 1 también vemos documentación. La clase 1 es más teórica, no es tan práctica, sino que solo les doy un panorama general de toda la documentación que se ve, memorias descriptivas, planillas locales, planillas de carga, qué es un listado de cables, qué es un unifilar, qué es un topográfico, qué es todo. Luego, desde la clase 2, vemos la mitad teoría y la mitad práctica, tratamos de empezar a hacer partes de un proyecto de la documentación. Se inicia con las planillas, que son los cálculos que vimos anteriormente, eh, que se necesitan para luego hacer un unifilar. O sea, calcular la sección de tu cable, ¿cómo la haces para calcular? Necesitas calcular la caída de tensión, la corriente que vas a necesitar, la corriente admisible y demás cálculos. Entonces esa es la que tratamos de hacer en la clase 1. En la clase 2 vemos primero la normativa que utilizamos para hacer estos cálculos, que es la EA, que parte de la EA, que es muy grande la EA, y luego agarramos un edificio, que sería lo que nos daría el cliente a nosotros. Por ejemplo, en este caso tenemos esto, que nos dio POSCO, que es la minera, nos dio, por ejemplo, de estos edificios. Agarramos este edificio y empezamos a hacer la planilla de cargas de este edificio. El primero les doy una hoja así, en blanco, y la primera hoja que ustedes ven, en la primera fila, nosotros les vamos llenando para ver de dónde sale cada fórmula. Y luego vemos una planilla aquí ya con todas las fórmulas y lo único que hacemos es cambiar los valores. Entonces enseñamos a usarlas más o menos. Esa sería la clase 2. En la clase 3
y luego se hace el unifilar, se vuelca eh, lo que vimos recién de los cálculos en los unifilares que ya mostramos, que son, por ejemplo, justo este es lo chiquitito. Les quiero mostrar antes qué es lo que se ve, o sea, cuál es el proyecto. El proyecto en el que nos enfocamos en el curso, eh, en un ratito, porque justo este documento es bastante pesado. Si ustedes pueden ver los otros no tuve problemas, pero este siempre se demora un poquito. Bueno, este es el campamento que vemos, en el que nos vamos a enfocar. Son 4 generadores de 500 kVA que alimentan, van por cable soterrado y luego por bandeja portable y alimentan todos estos edificios. Son edificios de operarios. Estos de operarios son de 2 pisos, después tenés un edificio de salón de usos múltiples, de enfermería, distintos edificios que son alimentados por los generadores. Este es un proyecto industrial por un tema de que es para un privado, está alimentado por 4 generadores y no propios, digamos, de la empresa, no está alimentado por la distribuidora, por lo que el esquema puesta a tierra cambia y hay que hacer cálculo de corriente de cortocircuito que normalmente en el domiciliario se omite. Pero lo mismo, las cargas que hay en estos edificios son las mismas que va a tener una casa, porque es para que las personas duerman, coman, vivan. No es la planta en sí, como sí hemos visto en el TNID. Entonces sirve como para ambos, porque tiene parte de ambos proyectos. En papeles es domiciliar, es industrial, digo. ¿Qué más? Bueno, este es el proyecto que se ve. Luego en la clase 3, en la clase 2 primero hacemos los cálculos para ver los cables y en la clase 3 los unifilares que mm, ya mostré antes, pero más o menos, por ejemplo, este es para supervisores, sería algo así, unifilares. Luego, en la clase, bueno, también vemos un poco de lo que es selectividad de las térmicas. Luego, en la clase 4 vemos iluminación, que le mostré, dice Dialux. Y también les dije que nos enfocamos en las normativas, entonces vemos una gran hora y media de teoría primero y luego usamos el software para enseñar a calcular la iluminación. Lo que le puedo mostrar. Hacemos la memoria de cálculo, por ejemplo, de la iluminación la hicimos y acá vemos, bueno, todos los cálculos que se hizo para la periferia la iluminación de la periferia del campamento que se terminó viendo así. Solo se hizo la periferia por un tema de presupuesto del proyecto, digamos, que lo pidió así el cliente.
En la clase 5 lo que se ve es memoria de cálculo de corriente de cortocircuito, o sea, es una memoria de cálculo igual que allá, mostrando los paso a paso. Y en la clase 6 vemos tableros eléctricos, todo lo que es las normativas para realizarlo. Se pueden ver cálculos de disipación y para el dimensionamiento del tablero y dibujaríamos algo en cada para hacer este tablerito. No serían las vistas y la aislación, depende si es de metálico o de plástico. En la clase 7 vemos, era canalización, pero se aumentó puesta a tierra, entonces no solo vemos la canalización, no solo estamos una hora dibujando la canalización como van tus cables, sino también vemos la puesta a tierra, el mallado y demás del campamento que vi. Esto es del proyectista eléctrico. Ahora el de proyectista en instrumentación, en la clase 1, de nuevo, toda la documentación que se ve, pero en el área de instrumentación. Es otro tipo de área, hoja de datos, lista de cables, layout de organizaciones, diagrama de conexionado, arquitectura de control y demás documentos. En la clase 2 se empieza a hacer lectura de PNID, se hace un listado de instrumentos y señales leyendo el PNID. Vos tenés que hacer una lectura. Eso yo lo voy haciendo con ustedes. La clase 4, no, clase 3, dimensionamiento de válvulas de control con un software que usamos, en este caso nosotros usamos Fisher, pero se puede usar cualquiera, para hacer tu hoja de datos de esas válvulas. En la clase 4 de válvulas de seguridad usamos otro software, usamos este. En la clase 5, eh, medición de flujo, lo usamos con las placas orificios, hacemos un ejemplo, y usamos otro software para dimensionar. Entonces, como una hora de práctica, una hora de teoría. En la clase 6, diagrama de conexionado, que son otro tipo de documentos, layout de canalizaciones, arquitectura de control, es decir, la conexión de tus instrumentos. En la clase 7 vemos mucha teoría sobre las normativas API, con el dimensionamiento de las válvulas de presión y vacío, que son otras válvulas, vemos mucho de válvulas, y vemos el seteo de las válvulas, por ejemplo, bueno, también vemos transmisores, el seteo, por ejemplo, de 3 válvulas juntas, una válvula de presión y vacío, de emergencia y una válvula de blanket. Bueno, luego tenemos otra capacitación que se llama Desarrollo Web con IA, donde la profe sabe cómo lo que te ayuda a hacer en toda la capacitación es que vos termines haciendo una web sin saber programar, algo te enseña de programación, pero lo hacen utilizando la inteligencia artificial, utilizan unas aplicaciones con inteligencia artificial, entonces terminan todos, la profe hace una web para ustedes, pero todos ustedes hacen otras web y las muestran, y al final del curso nosotros elegimos una ganadora y tienen un premio, los que ganan. Eh, Aquí tengo algunas webs de los que hicieron en la edición pasada los chicos para mostrarles. Puse en mi chat. Por ejemplo, esta la hizo la profe para mostrarle que es el laboratorio de nuestra ciudad para una bioquímica, de paso le hizo. Y después los chicos hicieron esta que es de cine, era de cursos, cine. Está bastante linda. Luego un chico de ingeniería, de ingeniería hizo como su página de soluciones integrales de ingeniería, puso su foto, entonces le sirvió bastante. Uno hizo una para viajes,
que también está bastante estética, y otro también hizo una para otros cursos. Bueno, todas son muy lindas. Bueno, las profes utilizan Canva para que todos vayan, les va poniendo ahí las diapositivas de cómo ir haciendo. La profe de proceso también utiliza Canva eh, como pizarrón, digamos, online. Sé que no sé qué más me falta por decir, pero más o menos esas son todas las capacitaciones. Esta es nuestra web por ahora. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos que dieron algunas opiniones, pero nosotros le dijimos que pongan opiniones en Instagram porque usamos más Instagram y queremos cambiar la web igual. Estamos en modo de cambio de web. ¿Tienen alguna consulta? Los escucho ahora. Escucho todas las consultas técnicas sobre los documentos o lo que quieran para que me digan en qué me enfoco más en decirles. ¿Alguna Hola, ¿qué tal? consulta? Buenas noches. Sí. Sí, mi nombre es Pedro Vera. Te quería hacer una consulta. Yo quiero hacer el curso de eléctrica, que es requisito indispensable seguramente contar con AutoCAD Electrical. No, no, no. Nosotros, primero, casi todas las empresas no usan los AutoCAD Electrical, por ejemplo, yo ahora tenía, pero lo descargué por curiosidad. Siempre usan el general porque hacen todo el tipo de documentación, entonces con el general es suficiente. Nosotros le pasamos el AutoCAD craqueado para que no tengan que pagar algo más extra. Obviamente, si son estudiantes de ingeniería, con su correo institucional pueden descargarlo gratis desde la web oficial y si no, nosotros le pasamos eso. Ah, buenísimo, muchas gracias. Y porque no solo usamos también el AutoCAD, también usamos el ETAP para la puesta, cuando en la última clase, en la puesta a tierra, que es súper caro el ETAP, así que ese también le pasamos craqueado. Y usamos el Dialux, pero el Dialux es gratis. El Dialux es del diseño lumínico. En el proyectista eléctrico se va a ver todos los materiales que abarca un proyecto. Sí, también podemos mostrar un listado de materiales que se hace luego de hacer el layout de canalizaciones. Podés hacer un listado de materiales, pero nosotros no nos enfocamos en la documentación comercial, es decir, por ejemplo, el precio de cada material, eso no. Nosotros tenemos como un enfoque más técnico, entonces te podemos decir, por ejemplo, nosotros a la arquitecta la mandamos a comprar los materiales y eso, pero nosotros no nos encargamos de hacer la compra de las cosas. Si alguien más quiere consultar, puede. Sí, buenas noches. Una consultita. Vengo más de todo por la parte eléctrica. He hecho el curso matriculado y no me matriculé, no lo fui a rendir. Así que me queda pendiente eso. ¿Cómo puedo aplicar proyectista eléctrico en este caso? Como dije, o sea, no es necesario tener un título, ¿por qué? Porque a pesar de que vos seas matriculado, lo mismo, la única forma de firmar un plan eléctrico, tenés que ser ingeniero eléctrico,
de cualquier potencia. Si sos matriculario de no sé qué categoría, creo que tenés una potencia muy limitada, entonces podés trabajar como nosotros trabajamos. Yo siendo ingeniera electrónica tampoco puedo firmar un plano eléctrico de alta potencia. Trabajamos para los arquitectos, constructoras, esto sería como independiente, o puedes trabajar en dependencia, ahí tampoco necesitas ningún título, porque la empresa es la que se encarga de poner la firma. Y hay un montón de empresas, no sé de dónde sos vos, pero por ejemplo, tanto en el sur como en el norte, hay muchas empresas de consultoría de ingeniería porque hay muchos proyectos, tenés mineras y petroleras que hay muchísimo. Vos entras en LinkedIn, por ejemplo, y podés entrar. Si sí o sí necesitan un título, puedes buscar dibujante, es un puesto laboral, por ejemplo, eléctrico. Sí, sí, yo soy del sur de Córdoba. Eh, Ahora estoy trabajando en una planta, una generación de biomasa. Bueno, hay varios puestos como dibujante o proyectista eléctrico, esto es un puesto laboral, vos podés buscar y aplicar. O podés trabajar independiente sin tener que hacer vos la firma, ¿ves? Proyectista eléctrico, me sale, proyectista eléctrico, mira todos los que están buscando proyectista eléctrico. Si requieren, como dije, ser ingeniero, que normalmente no es necesario, vos entrás como cadista o dibujante, trata de buscar un puesto de cadista. En Sí, sí, AutoCAD. entiendo que se abre una puerta más y está bueno, me gusta. Sí, sí, hay mucho trabajo de esto porque no hay tantas personas que lo hacen, pero bueno, tenés que aplicar a todas porque nada te asegura si no buscas. Hola, te consulto, el material de apoyo PDF lo entregan a través de correo, los software que se utilizan los dan craqueados. Alice, sí, los software que son pagos, sí, y los mandamos por WhatsApp. Los PDFs los entregamos. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos entregando lo que vamos usando en el día a día, pero el material en sí lo compartimos en un drive de Google, que es este, que es el que les mostré primero. Por ejemplo, el drive de proyectista eléctrico está organizado así, tiene todas las normativas aquí, y luego en la clase 7 va a tener todos los PDF que vimos o archivos en CAD que se utilizaron en esa clase. Ahora, si yo mostré algo, porque el proyecto es enorme, entonces capaz que mostré algo que no subí, me pueden mandar un mensaje y decir, che, no subiste esto. Ahora, también puede ser que seas arquitecta y quieras más algo más domiciliario, tenemos ejemplos, entonces me lo puedes pedir en clase, como los que mostré recién, de un local o de una casa. Entonces les podemos mostrar y pasar esos documentos. No digo que ustedes van a ir y copiar y pegar, pero más o menos todos los documentos son parecidos, entonces sí les puede servir para tener una línea. Ah, mm. Si ustedes me piden ver el layout, las planillas de carga, las cosas de esta casa, que les explique un poco cómo hizo, no hay problema, les puedo explicar, aunque nos estemos desviando un poco del enfoque del curso. ¿Alguien más quiere consultar algo?
Si no vi mal, junto con el de proyectista eléctrico venía uno que era de manejo de instrumentación, puede ser, porque en el lugar donde trabajo yo eh, se trabaja con fluido térmico y tenés mucha instrumentación. Venía también, ¿no? Puede ser. O sea, son capacitaciones distintas. Tenés el eléctrico y el de proyectista en instrumentación es otro que vos ves ya nivel más industrial en el sentido de una planta petrolera. Acá ves el PNID, ves documentos más industriales como por ejemplo el que mostré acá. Aprendemos a leer los instrumentos, a dimensionar los instrumentos, aprendemos el diagrama de conexionado, cómo se conectan los instrumentos con tu PLC, la arquitectura de control, que es básicamente un documento que ves el más allá de tu PLC, hacia dónde mandas la información, eh, layout de canalización, que es un documento muy parecido al de eléctrica, pero básicamente ves las conexiones de los instrumentos que son en señales y no las conexiones de... Perdón, se me cortó. Y no las conexiones de potencia, el cable de potencia, que es la eléctrica. Pero son dos distintos. ¿Tienen más dudas? Cualquier duda, consulten ahora. Les muestro los documentos si tienen alguna duda. Hola, buenas noches. Era para verificar una información. Dice que los software que se van a utilizar son de iluminación y el AutoCAD. ¿Eso no lo facilitaría craqueado? Es solo para confirmar. Hola, mil disculpas. El software AutoCAD les pasamos craqueado por un tema de que el AutoCAD es pago, entonces para que ustedes no tengan que pagar algo extra, craqueado. El del Dialux de iluminación es gratis, les pasamos el link, pero lo descargan de internet sin problemas. Y luego el ETAP, que es el otro software que es bastante caro, que es para hacer el sistema puesta a tierra, pero en realidad sirve para un montón de cosas. Si ustedes lo aprenden a usar enteramente al ETAP, les va a servir un montón. También le pasamos craqueado, porque es muy caro. El ETAP sí es muy caro. El AutoCAD es accesible, pero para que ustedes no tengan que pagar una licencia todos los meses, nosotros le pasamos el crack. ¿Se entendió? Perfecto. No sé si hay algo más que se necesite, que quieran consultar. Más Aprovechen y consulten. costos y el tema comienzo de clases, si hay fijos, si las clases son grabadas. Las clases sí son grabadas, son en vivo, pero también les damos acceso a las grabaciones. Conviene, o sea, siempre decimos que mejor si participan para que aprendan más. Siempre participando se aprende, podés hacer consultas, también podés hasta desviar si vos necesitas aprender más de algo específico, consultás y preguntás. La grabada también sirve. Tenés entonces la cursada en vivo son los jueves de 8 a 10 de la noche y si se puede extender hasta 11 de la noche, si ustedes tienen consultas, yo me quedo a explicar, no tengo problema con eso. Luego, esa grabación se les pasa más o menos al otro día o a los 2 días, entonces tienen una semana para repasar la grabación hasta que sea la próxima clase, ya que la capacitación dura 2 meses. Y solo se da un día a la semana para que ustedes puedan repasar y también practicar, porque yo le voy a dar teoría, va a ser como algo intenso, teoría, y para los que nunca han visto documentación,
está bueno tener una semana para que practiquen, consulten, pueden mandarme consultas por WhatsApp. Yo puede ser que esté ocupada en ese momento, pero le respondo a las 2 horas o cuando me desocupe. Entonces tenemos un grupo de WhatsApp y eso hace que sea bastante dinámico, ya que ustedes consultan nosotros respondemos. O a veces entre los mismos compañeros también van debatiendo hasta que yo pueda contestar. Eh, entonces, más o menos así. Es en vivo y luego tienen la grabación. Y si no han podido estar, pueden hacer sus consultas por WhatsApp. Tenemos otro método de cursado que es básicamente la grabación nada más para personas que no van a poder estar ningún día de las clases, entonces vendemos solo la grabación. En ese método de cursado no es necesario esperar hasta marzo porque el curso inicia el 12 de marzo, sino que le pasamos ahora todas las grabaciones de la edición pasada y nos pueden hacer consultas por WhatsApp. Tenemos esos dos métodos de cursado, digamos. El de instrumentación que están preguntando inicia en abril. Igual si se reserva con anticipación, siempre el curso es más barato. Mientras estés más cerca de la fecha, es más caro. Por lo que nosotros beneficiamos a los que reservan pagando los 30.000 de reserva anteriormente, como para nosotros tener una noción de cuántas personas van a estar inscritas. En nuestra web los cursos salen 160 todos. Ahora, el de instrumentación, como es en abril, es el más lejano, si lo reservas ahora te va a salir 120. El de eléctrica, que ya empieza el mes que viene, si lo reservas hoy te sale 140. Siempre un poco menos al mes que realmente empieza y ahí es como un poco más caro. Como para beneficiar al que reserva, como dije. Se paga en 3 cuotas para que sea más accesible. Se paga primero en la reserva, luego se paga una primera cuota en el mes que inicia, que sería en marzo, y la segunda cuota en abril, ya habiendo cursado un mes. Es decir, te damos como la opción de cursar un mes, ver si te sigue sirviendo el curso y ahí pagas la última cuota. Si no te sirve, podés no pagarla y ya no continúas viendo la segunda etapa del curso. Lo hacemos así porque normalmente todos, si se enganchan mucho con el curso, les gusta y la verdad que la mayoría termina pagando todo el curso, así que no tenemos ningún inconveniente con hacer ese método de pago. Además es mejor para nosotros porque evitamos hacer tarjeta de crédito que nos terminan cobrando intereses a nosotros y a ustedes. Entonces lo hacemos por cuotas, pero por transferencia. En cuanto a la aprobación del curso, ¿hacen un examen final? ¿Se hace un proyecto final? ¿Cómo sería el caso? En la eléctrica, o sea, en realidad en la eléctrica y en instrumentación tengo como la última clase, no es que haya una aprobación, lo mismo te vamos a dar un certificado que tiene la firma de nosotros, que soy ingeniero, con la matrícula de la persona que te lo da, el que va a aparecer en nuestra web, entonces lo podés poner en algún currículum, pero lo que hacemos es en la última clase. La idea es que se conecten en la última clase, tratemos de que se conecten, si no se conectan no hay problema, pero para que aprendan más, bueno, le damos primero un multiple choice, no tiene nota, pero la idea es que ustedes lo hagan en vivo, tienen 10, 15 minutos, es cortito, es fácil, es todo lo que vamos a venir aprendiendo, así que no va a haber problema, y si hay alguno que se equivoca, no va a decir quién, pero me va a decir, por ejemplo, en esta pregunta de 10, 8 pusieron bien y 2 mal, y bueno, ahí vamos viendo, por ejemplo, ¿por qué pusieron mal en esta? Le vamos diciendo, mira, esto es así por tal cosa, entonces vamos aprendiendo juntos. Y luego de hacer ese multiple choice, yo les doy, por ejemplo, una planilla de carga para que ustedes me hagan un unifilar respecto a esa planilla de carga. Entonces van compartiendo pantalla todos y me van diciendo por qué pusieron esa térmica, porque capaz que algunos ponen una térmica más grande, más chica, y si pusieron algo mal, vamos diciendo, no, porque esto es así. No es que lleven nota ni nada, pero
yo lo hago así por un tema de que una cosa es verme a mí hacer los documentos y otra cosa es hacerlos ustedes. Creo que ahí es donde realmente están las dudas. Entonces, las primeras clases ustedes, tal vez por verme y ver lo que yo hago, no lo hacen ustedes, sino me ven haciéndolo. Y en la última yo no hago, sino yo los veo a ustedes y vamos corrigiendo si hay algo mal. ¿Se entendió? Bueno, más o menos así. Y si tienen más dudas, pueden consultar. Te hago otra consulta. El Sí, link para la reserva, ¿lo suben al chat, al grupo que está conformado? la reserva la puedes hacer por transferencia y nosotros te pasamos por privado el alias porque después de eso vos me pasás un comprobante y nosotros te vamos a pasar un formulario donde vos vas a poner quién sos, tu DNI, qué es lo que haces, algunas consultitas tuyas, porque nosotros, ese formulario está vinculado a un Excel que tenemos el listado de todos para que vamos inscribiendo ahí a todos los chicos. Entonces, sí o sí, es importante que me llenen el formulario. A veces me pasan el dinero, el comprobante y no me llenan el formulario y tengo que estar mandando, llénenmelo porque ahí se conecta con la base de datos nuestra y ahí ya te podemos dar el OK inscripto. Ok, gracias. De nada. ¿Se entendió todo? ¿Hay otra consulta? Sí, bárbaro, muy claro. Yo de mi parte, apenas me acomode, mando un mensajito y ya digo bien. eh, Te digo, seguramente vaya al de proyectista eléctrico. Así que estaré mandando mensaje. Bueno, perfecto. Muchas gracias y muy claro todo. Muchas gracias a ustedes por participar. Si no quedaron dudas, en 2 minutitos nos vamos. Queremos saber si alguien consulta. No, yo de mi parte, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, ingeniera. Estamos en contacto para la reserva. Dale, saludos. Adiós. Muchas gracias.